estimados herejes? Bienvenidos a Herejes del Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Vean nada más esta chulada de objeto de tamaño normal. Las oficiales. ¿Son tarjetas de qué? Las de verdad. ¿De las qué son? tarjetas. ¿Para qué amplío? No las. veo. Espera, déjame enfoco. Ahí va. Las tarjetas del Compa Supremo. Son del Compa mira, Supremo, güey. muy bueno. Me las regaló él ahora que estuvimos Muy show aquí en lindas. Ciudad de México. Ahora estuve hablando en la semana con él, güey. Tengo la de El Compa Supremo, que es una carta prohibida, es demasiado poderosa para usar en una partida. Bro, Ok. are you gay? Y no homo. Ok. Le mandamos- Muchas gracias, Compa Supremo. Le mandamos un abrazo enorme que mira herejes, es un crack. Es un crack. Sí. Total. Te queremos mucho. Es Me un encantaría beso verlo en vivo. en el bizcochón. Sí, sí, Eso. Sí. Muy bien. Ya no es bizcochón porque ¿Ya no? No, él cuida mucho su salud y ya es bizcocho normal. ¿Ya es bizcocho normal? Sí, no se habla Pero- de los cuerpos ajenos, pero eso estamos haciendo en este Pero yo no Sí. estaba hablando de ese bizcocho. Rarísimo. Pero bueno, al lugar de Sí. detalles que entró Bobby fue muy Sí, extraño. sí. No. Salí de no ese sé. bizcocho, Roberto, No por favor. sé qué calle agarró, güey. No entendí. Ya, si quieres saber de qué estoy, vaya al show del Compa Vaya al Supremo show y del Compa entérese. Supremo, sí. Entérese. Sí. ¿Cómo estás? Por cierto, querido Alejandro Vázquez, explícate el Vasco. Estoy muy bien, muy contento. Esta semana se cumplió un año de que me prendí fuego y estoy muy contento de estar todavía rengo, la concha de su madre, pero empecé pilates y estoy muy feliz con los resultados porque me siento por lo menos ¿Cómo quedaste poco mejor. cojo de prenderte fuego? Eso Sí, Eh, explícame eso, güey. porque tengo un problema que se llama ciática. Brevemente, tengo un problema que se llama ciática. Probablemente es un pinzamiento del ciático. El problema probablemente ya se había iniciado antes, pero como estuve un mes en reposo, perdí mucha masa muscular del cuádriceps izquierdo y el pinzamiento se agravó. Y además el propio reposo, la posición y todo, y estoy en recuperación desde ese momento. Al principio no podía ni caminar, o sea, estoy cada vez mejor, pero estoy en recuperación desde Yo siento ese que si momento. te prendes fuego y lo que más te duele ya son cosas de columna, Sí, es es la pretexto. selección natural, güey, diciéndote... Es la edad, güey. No, estoy de acuerdo con Bobby. Estás- Es la tiempo edad, extra, hermano. güey. Sí, yo ya estoy esperando El lo dolor de próximo. ciática ya es de cincuentón, güey. Sí, Eso ya. y toser así. A la mañana. Empezar el día así. Sí. Y si quieren conversaciones de este nivel de calidad, o por ejemplo sobre chismes, o los sin libros de Mauricio Schwartz, de muchos invitados más, pero el último que De subimos Pedro fue Luis. de Mauricio Schwartz y el de Pedro Luis. Gracias, Bobby. Qué guapo, Pedro Luis. Qué Es guapo, hermoso. Pedro Luis. Lo estoy viendo hoy. Suscríbanse a Patreon o a las membresías de YouTube. Si usted está viendo esto el domingo, el miércoles próximo tenemos el club de lectura. Vamos a analizar La Conjura de los Necios. Suscríbanse a Patreon, nos ayudan un montón, como les digo siempre, y a las membresías de YouTube. Y seguí adelante, Bobby, por favor. Muy bien, claro que sí. Permíteme que te presente al Astarion de este Baldur's Gate 3 llamado Ok. Herejes el Podcast. A la verga, qué específico. No mames, güey. Tienes que jugar ese juego, Corsario. Ahorita que Sí, estás ya en me tu habías vida de dicho, soltero, güey, tendrías que haberte llevado tu PlayStation 5 PlayStation y 5. comprar Baldur's Gate para jugar toda la noche. Bueno. Eso es lo que tienes que hacer. Sí, en Muy vez de bien. tus rosarios, que todos sabemos que es lo que haces desde que llegas del trabajo hasta que te dan las 8 de la noche que te duermes. Ujú. Eso, haces. Rezo Pero el ¿cómo rosario Corona. Estoy bien, güey. No tienes ni idea de lo que dije. Estoy bien. Fíjate que un poco emocionado por el tema de hoy, porque vamos a hablar de muchas, no voy a decir de qué todavía, pero vamos a hablar de muchas cosas que unen a México, güey. Como la creencia en mamadas y la ilegalidad Y la pobreza. Y la delincuencia. y la delincuencia organizada, güey. Y el clasismo de lo Y que el estamos diciendo, ¿no? clasismo, También, güey. por supuesto. Y el Claro, clasismo de cómo güey. lo estamos encarando. Sí, Claro. No, yo siento, bueno, yo no siento que no es clasista porque es descriptivo. Pero ahorita entramos Puede ser que sí.
Puede ser que Ok, sí. o Pero sea, antes de entrar en bueno, materia. ahora después lo vemos, después lo conversamos. Antes de entrar en materia, quiero que ustedes se enteren dónde, cómo y de qué manera adquirir una gorra como la que trae el La Basti. puse de perfil tipo, Sí, ustedes sí. chavos, nosotros los chavos, solo para que Nosotros puedan los ver. chavos. Hagan memes de esta imagen. Por favor. Vaya usted a chunchos.mx para que adquiera las gorras de herejes y todo lo que los productos relacionados con su podcast. Que ahora tiene tienda física, Chunchos. Chunchos.mx. Chunchos tiene tienda física en Ciudad de México, si no me equivoco. Así que por ahí cheque las historias. Ahí ¿Ya debe fuiste, estar la Bobby? dirección. ¿A dónde? A la tienda física de Puta Chunchos. No mames, hay tienda física, yo no sabía. Ah, no te Lo pases venimos de verga, anunciando Roberto. todos los episodios, Bobby. Con esta parte hablamos de la tienda física. Me disocié, perdón, amigos. Si andas en casa de la chingada. Sí, hay tienda física, tenés que ir, boludo. Sí, hay que ir, amigos. Debiésemos organizar algo, ¿no? Ahí algún algo para que se compre usted su merch. Sí, Y totalmente. que vea que sí le queda la playera, que hay de todas las tallas, que la calidad de la tela está bien bonita y todo. Entonces, Podremos grabar un organicemos, episodio en la tienda de Chunchos y que cuando vayan a comprar, si estamos ahí. La última la vez que hicimos un entreguemos. episodio en un negocio saliste con un león tatuado, güey. A la verga, sí es cierto, güey. Sí. Me preocupa qué va a pasar. Tienes razón, güey, no me acordaba de eso. Nortatu, ¿no? Nortatu, Sí, un saludo a lindo, nuestros gran, amigos de- gran Saludos, episodio. saludos. Le tengo cariño a ese episodio. En División del Norte, ahí vayan En División del a Norte. ver a nuestros amigos. Sí. Sí. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De San Judas Tadeo, güey. Vamos a hablar de San San Judas Juditas. Tadeo. Y si quieren, les empiezo a contar lo que hay de su vida, o de su supuesta vida, o de su. ¿Te puras puedo decir un mamadas, dato güey. curioso, A ver. personal? Sí. Personal. Yo creo que llegué a los 26 años sin saber qué era lo que tenía San Juditas en la frente y llegué a pensar que era un cuerno. Ok. La llamita de fuego. La llamita, güey. Nadie No nunca seas me mamón. explicó. Te lo prometo, güey. Y me daba pena preguntar, güey. Ok. Entonces decía, ¿por qué hay un Jesús con cuerno, güey? La llamita del Espíritu No Santo. puedo ser el único pendejo, güey. Deje usted en los comentarios si usted también es un No, pendejo. yo pensé que ibas a piensa. decir otra cosa que es muy común. De San Judas Iscariote. La cantidad de gente que no San Judas puede- Iscariote. que no diferencia a San Pasaste sí. de verga. La cantidad de gente que no diferencia a Judas Tadeo de Judas Iscariote y que no sabe que son Judas dos. el Carita. De hecho, así justo empieza mi relato, porque la biografía de Judas Tadeo está bastante incompleta, incluso más que la de muchos otros de los apóstoles, porque durante la época antigua más cercana, la gente tenía tanto miedo de confundirlo con Judas Iscariote y terminar rezándole a Judas Iscariote que medio que lo dejaban de lado. Esto es real. Yo no entiendo por qué escribieron un libro de ficción y le pusieron al bueno y al malo el mismo nombre, pero así fue, ¿no? Entonces hubo mucha parte de la antigüedad en la que no se reconocía la adhesión a Judas Tadeo por miedo a que la gente lo confundiera con que se le estaba rezando a Judas Iscariote. Es que hubiera estado muy Mean Girls, perdón que te interrumpa, pero hubiera Sí. estado muy Mean Girls si Jesús le hubiera dicho, uy, no, es que ya tenemos uno de esos. Hubiera sido mejor eso que este quilombo. En los evangelios sinópticos, que son los de Mateo, Marcos y Lucas, se lo nombra de modos distintos. Se le dice Judas, el hermano de Santiago, así le dice en Lucas 6:16 y en Hechos 1:13. Se le dice Tadeo a secas en Mateo 10:3 y en Marcos 3:18. Algunos incluso lo llaman Leveo, que en arameo podría significar hombre de corazón, como si hubiera hombres sin corazón, pero bueno, en fin. Esta multiplicidad de nombres Sí, refleja la complejidad de su identidad en ese momento por el tema de la existencia de Judas Iscariote, el traidor. Los cristianos temían confundirlos y por esa ambigüedad Tadeo quedó en un segundo plano. Es muy probable que el apelativo Tadeo provenga del arameo Tadá, que puede traducirse como valiente, magnánimo, de pecho ancho, o también se puede traducir como no soy Judas Iscariote, la concha de la lora. Esas podrían ser las traducciones. Los padres de la iglesia, Jerónimo, Eusebio, lo identifican como Judas de Santiago,
hijo o hermano del apóstol Santiago el Menor. Si es así, si fue hermano de Santiago, sería primo de Jesús. Primo de Jesús. Porque Sí. María de Cleofás, una de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz. ¿El exprimo? No, bueno, sí, después. O sea, fueron no sabemos si Jesucristo existió, pero sabemos que tuvo un primo. O dos. Porque María de Cleofás es nombrada en el Evangelio de Juan como la hermana de la madre de Jesús al lado de la cruz. Y Cleofás era primo por dos lados. Esto, Tato, no sé si lo tenés, Corsario. Porque aparentemente Cleofás, el marido de la madre, o sea, el padre aparente de Judas Tadeo, era a su vez el hermano de José. O sea que aparentemente eran medio regios, güey. El hermano de José se casó con la hermana de María, aparentemente. Y entonces serían primos carnales, primos en primer lazo de Jesucristo por esa relación. Las fuentes canónicas son muy pocas sobre Judas Tadeo. Los evangelios no narran su vocación. La tradición lo ubica entre los apóstoles elegidos en Galilea. Habría nacido en el entorno de Nazaret, más aún si era pariente de Jesús, en el seno de una familia judía piadosa, dedicada profundamente a la observancia de la ley. Su infancia debería haber transcurrido en la misma región que la de Jesús. Conoció de cerca la tensión entre la tradición judía y la predicación del reino. Los evangelios apócrifos, que sí lo nombran, lo presentan como un hombre sereno, de carácter firme, rasgo que encajaría con el significado de su nombre Tadeo. Era un hombre de palabra directa, pero compasiva, según lo que dicen los evangelios apócrifos. Hay una sola intervención. Pero no pone ninguna cita, ¿no? No. Hay aparte, en los evangelios oficiales, hay una sola intervención. O sea, es un NPC. Nuestro personaje de Judas Tadeo solamente dice en Juan 14:22, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no a todo el mundo? Algo que nos hemos preguntado todos en algún momento. ¿Por qué Jesús? O sea, se la arma de pedo. Sí, exacto. En la única parte que dice habla, se la arma. Por eso no lo dejaban hablar para mí. Hacía las preguntas incorrectas. Fue una pregunta, vos sabés que la pregunta que hace Judas Tadeo en la época del medioevo se convirtió en una duda de los pensadores y teólogos, el por qué la revelación de Cristo era privada y no universal. Jesús se la saca encima y le responde, quien ama al Padre y guarda su palabra verá al Hijo. Ok, Jesús, clarísimo. Habla en tercera persona como Sandra Cuevas. Como Yoda, güey. Tras la muerte y resurrección de Cristo, los hechos de los apóstoles mencionan a Judas entre los 11 que permanecen reunidos con María, esperando el descenso del Espíritu Santo. Eso es la llamita que tiene en la frente. Sí. Después de Pentecostés. Eso después lo aprendí, pero ya era grande. Después de Pentecostés, su figura se desvanece en las fuentes bíblicas. No hay nada más hasta que aparece un texto llamado el fragmento muratoniano o el canon de Muratori, que es una pieza prácticamente mítica, una ventana al cristianismo más temprano, cuando los textos sagrados todavía ni siquiera estaban cerrados y los apóstoles todavía vivían. Este texto Muratori suena como a pinche espada, así, güey, que hace las espadas en Kill Bill, una madre así. ¿Sabes por qué se llama así? No, es apellido italiano, pero porque por el nombre del que lo encontró, un tipo llamado Ludovico Antonio Muratori, que lo encontró en Milán recién en 1740, o sea, permítanme sospechar, porque tardaron 1700. Claro, todos sabemos ese pasaje de donde los apóstoles pasaron por Milán, ¿no? Y su sentido de la moda fue... Y se vistieron de Prada. Sí, güey, su sentido de la moda fue claramente influenciado por la capital de la moda, güey. Sí. El fragmento muratoriano básicamente es como un índice de cuáles son los textos bíblicos que van a ser aceptados y cuáles no. Este Muratori lo encontró en la Biblioteca Ambrosiana, supuestamente es del siglo VIII la transcripción, ¿no? Y es la lista más antigua conocida de los libros del Nuevo Testamento. En ese fragmento, que se supone que es el original del año 170 después de Cristo,
se menciona la carta de Judas Tadeo. Es decir, que podemos ver que ya desde el inicio había menciones a él. Ese texto, el texto muratoriano, además reconoce los 4 evangelios, acepta los hechos de los apóstoles, menciona las cartas de Pablo, reconoce, como decía, la carta de Judas, 2 cartas de Juan, omite a Santiago, acepta el Apocalipsis de Juan y rechaza textos heréticos, o sea, los evangelios como el de Valentino, Basildes y Marción, a quienes acusa de fabricar evangelios falsos, ¿ok? Por otro lado, la historia eclesiástica de Eugenio de Cesarea también, de esa misma época, le atribuye a Judas Tadeo la fundación de comunidades cristianas en Edesa, donde hay una leyenda muy interesante. Parece que el rey Adbar V de Edesa le escribió a Jesús, le escribió a Jesús pidiendo que Jesús lo cure, porque Jesús estaba enfermo. Y según esa tradición antigua, Jesús recibe la carta y a quien le pide que se la lleve, con la respuesta el tipo se cura. O sea, Jesús curaba por epístola. Impresionante, ¿eh? Aparentemente quien lleva la carta es Judas Tadeo, quien cura al monarca. ¿Saben qué era eso? Una causa perdida. La de la enfermedad de ese hombre. Entonces, por eso se lo consolida su fama de intercesor en las causas imposibles, ¿ok? Eugenio de Cesarea, para complementar esto, cita documentos que él dice haber encontrado en archivos de Edesa, que es la actual Sanjurfa en Turquía. Eusebio transcribe los textos del griego y dice que tenemos la carta de Jesús. ¿Quieren la carta de Jesús con la cual curó a este hombre? Yo pensaba que no sabía escribir. No, dice, bienaventurado eres, Adgar, por haber creído en mí sin verme, pues está escrito de mí que los que me vean no creerán y los que no me vean creerán y vivirán. Después de mi ascensión... ¡Qué conveniente! Después de mi ascensión te enviaré a uno de mis discípulos para que te sane y te dé vida a ti y a los tuyos. ¿Ok? O sea, supuestamente esa es la carta que convenientemente llevó hasta Turquía Judas Tadeo y que le permitió convertirse en el hombre de las causas imposibles. Después de eso, por supuesto, Adgar se convirtió al cristianismo como corresponde y Judas Tadeo se quedó fundando comunidades religiosas. Aparentemente también tuvo vinculación en la San Judas Tadeo era como un actuario notificador, güey. Una cosa así, exacto. Exacto. Okay. Pero después, esta historia se cuenta desde muy antiguo, pero aparentemente después se amplió porque apareció la imagen conocida como el mandilion. O sea, de ahí viene lo que la palabra que usan ustedes del mandilón, que es el que lleva el encargo de otro, viene de esta imagen de Cristo, una imagen supuestamente milagrosa, el mandilion, que según Mandalorian. Según versiones del siglo VI. Qué tonto eres, güey. Judas Tadeo, según estas versiones, no solo habría llevado la carta, sino también... Mandilorian. Exacto. Mandalorian. El Mandalorian. Que alguien por Instagram, por favor, hagan una imagen del Mandalorian. Es medio Mandalorian el Mandalorian, ¿eh? Tiene algo. Claro, tiene algo. ¿Cómo le vas a entregar el Darksaber así? Sí. Ay, medio... que se vayan a la verga, ya me puse... El Mandalorian. Bueno, según versiones del siglo VI, decía, Jesús le mandó un paño con la impronta de su rostro. Miren el ego de Cristo, que según esto se hacía como fotos en vida con su rostro y que eso fue lo que curó al rey cuando tocó ese lienzo. Y eso solo puede significar una cosa. Las primeras selfies, güey. Exacto. No, yo tengo otra hipótesis, güey. Jesús tenía un podcast y era su merch, güey. Lo hacía Chunchos. Era Chunchos. Era Chunchos. Chunchos, haz el mandilón, pero de nosotros tres, por favor. Hace un mandilón. Eso estaría bello. Estaría hermoso. Estaría ¿El hermoso. Mandalorian? No mames. No, el Mandalorian. Entonces, ese paño que se considera, porque no está pintado, obviamente ustedes saben cómo funciona esto, sino que es la impronta de Jesús
Es el primer ícono cristiano antiguo, estuvo en Constantinopla, perdón, estuvo en Adgar hasta el 944, luego se traslada a Constantinopla y desapareció en el saqueo de 1204, pero milagrosamente luego se conoció la historia de que había existido. Por supuesto, se discute muchísimo la realidad de eso, pero a nadie le importa. Por otro lado, los relatos armenios y persas afirman que Judas Tadeo viajó con Simón el Cananeo a predicar en la región que hoy es Irán-Armenia. O sea, anduvo por todos lados, no se sabe nada de él, es espectacular eso. Según la tradición, un Iron Man. Según la tradición armenia, hay mucha adoración a Judas Tadeo en Armenia. Fue martirizado en Ararat o en Suanir hacia el 65 después de Cristo por seguidores del rey Sanatruk, que temían la expansión del cristianismo. Aparentemente Tadeo habría sido golpeado con una maza o una alabarda, símbolo que desde entonces lo acompaña en el arte cristiano. Por eso en muchas imágenes se ve a Judas Tadeo con una maza. Se supone, los armenios dicen que la tumba está en Armenia y se lo considera el fundador de la iglesia armenia a Judas Tadeo junto con Bartolomé. Y se supone que también hay unas reliquias óseas, no sé si lo viste. Sí, hay mucha discusión sobre, ahora voy a contar al final, porque muchos se atribuyen que está en diversos lugares, incluso en el Vaticano. Hay unas que dieron tour por México. Ah, mira. No. Sí, güey. Ahorita lo platicamos. Ahora lo hablamos, eso no lo tengo. Hay una epístola de Judas Tadeo en el Nuevo Testamento. Es un texto breve de una sola página dirigido a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Una carta que advierte contra los falsos maestros y exhorta a la perseverancia de la fe. Tiene un estilo un poco apocalíptico. Hay quienes dicen que este texto que lleva su nombre es muy extraño, no se parece a otros escritos apocalípticos, cita directamente el libro de Enoc, la Asunción de Moisés, ambos textos de la tradición apocalíptica judía que la Iglesia Católica prohibió. Y dice cosas como: el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Con lo cual se sabe que Judas Tadeo, o el que sea el autor, conocía las tradiciones místicas sobre el cuerpo de Moisés y los ángeles caídos. Por eso muchos dicen que no puede ser de Judas Tadeo, sino que tiene que ser de un judío helénico con formación en misticismo. O sea que sería falso. ¿Qué acompaña a Judas Tadeo? La maza o alabarda, el libro o el rollo aludiendo a su evangelio, la imagen de Cristo sobre el pecho o en la mano, que simboliza el mandilión, y que él portó la carta de Adgar, y por supuesto, como decía Bobby, la llamarada en la frente. Hay quienes dicen que hay iglesias desde el siglo III que lo adoran a él, que es un mártir. El Papa Gregorio XIII en 1584 consagró un altar en la Basílica de San Pedro, supuestamente con reliquias de Judas Tadeo y de Simón el Cananeo. Los armenios, como les decía, dicen que la tumba está allí y es patrimonio de la UNESCO. Y en excavaciones realizadas en el siglo XX en el monasterio de San Tadeo en Irán, hallaron capillas paleocristianas del siglo IV que serían dedicadas a Judas Tadeo. Y esa es la información que tenemos de este muchacho, de la parte histórica, pero yo quiero saber por qué este señor que llevaba cartas, que era un mandilón de las causas perdidas, es tan importante particularmente en México, y los escucho. Mira, aquí lo que vamos a hacer, ya nos pusimos de acuerdo, no hay que producir en vivo. Yo te voy a contar cómo se popularizó el culto más o menos a manera de cronología, y el Coser me va a completar, y él estudió más la parte sociológica. Oye, pero antes de que te vayas para allá, güey, ¿no les parece que te vayas a la verga, dice? En este cuadro, ¿no les parece que en este cuadro podría estar fácilmente la figura de una niña como en la película de Las Brujas? Sí, pero metida en el cuadro, güey.
Me fui al carajo, sí. En esto piensa el corsario, amigos. Perdón. No, pero sí tienes toda la razón, güey. También podría ser como, güey. tiene como cara de cuadro que pintó Hitler, ¿no? También, sí. Pues mira, querido Vasqui, la popularización del culto a San Judas en México es la unión de dos procesos que comenzaron en lugares diferentes y que se fusionaron al final en San Hipólito. Esto yo lo encontré en un artículo de Tania Stephanie Álvarez Juárez que se llama San Hipólito, un espacio de devoción y enunciación política para los sanjuderos en la Ciudad de México, que es un gran artículo. Si pueden, léanlo. Nada más tomé un fragmento donde habla como de cómo fue que se llegó a lo que el culto es ahora. Pero bueno, todo más o menos empieza por 1932, cuando México iba saliendo de la guerra cristera. Las iglesias habían pasado muchos años cerradas o vigiladas, pero pues ya poco a poco la vida religiosa volvía a lo de siempre. En Ciudad de México, los misioneros claretianos organizaron por primera vez en esos tiempos la primer novena a San Judas Tadeo en el templo de Jesús María. Acá, ¿la primera o la curioso, novena? ¿La primera o la novena? La novena, güey. Es gracioso, ¿no? La primera novena es ahí un... Lo curioso es que esta novena, que para quien no es católico y nunca lo obligaron a rezar esta mierda, güey, es cuando vas y le dedicas una serie de rezos a un santo en particular, pidiéndole que interceda por alguna causa que tú quieres, ¿no? Exacto. El detalle con esto es que no tenían ninguna imagen del santo todavía. Entonces estaban rezando hacia lo cual no era común. Entonces, eso estaba extraño. Ese templo, además, no era de gente pobre, que es. Pero antes de que te vayas para allá, hay un evento importante antes de esa novena de 1932, güey. Sí, porque se supone que San Judas Tadeo ya sabemos que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, ¿no? Y según la tradición, predicó en diversas regiones del mundo antiguo, como dijo Vasco. Pero su figura comenzó a ganar relevancia en el siglo XVII en México, cuando durante una epidemia de fiebre amarilla, un grupo de devotos prometió construir una capilla en su honor si la enfermedad cesaba. Entonces, tras esa construcción de la capilla, la epidemia disminuyó, obviamente por otras pinches razones, pero eso consolidó la creencia en la intercesión divina de este personaje, güey. Entonces, en ese contexto, en la Ciudad de México, la devoción de San Judas Tadeo se consolida en el siglo XX. Como dice Bobby, en el 32 se realiza la primera novena en su honor en el templo de Jesús María y hasta el 55 ya la imagen es trasladada al templo de San Hipólito, donde se celebra. Te estás saltando muchos eventos. Sí, yo sé. Pero ahí empezó, güey. No, yo no tenía ese dato. ¿Y sabes dónde queda esa capilla? Yo no la encontré en lo que yo estuve leyendo. A ver, ¿dónde? No sé, tengo idea, güey. Bueno, se los debemos, amigos. No lo traes. Que sé que lo traías. No, por serio, te digo que yo no vi eso. Bueno, ahorita lo buscamos. Googlealo en lo que yo voy platicando de qué fue pasando. No es San Hipólito, No, San Hipólito era de San ¿Cuál es la Hipólito? que no sabes? De esta primer parroquia que dices de Jesús María. San Judas, no sé cuál es. ¿Es la de Jesús María? Ok, ya entendí. Okay, sí. Que es donde después se organiza esta primera novena. Ok, bueno, pues sí, se hace esta primera novena, pero no tenían esta imagen. Y otra cosa que era curiosa es que los feligreses de esta parroquia eran familias de buenos recursos, lo que normalmente en esos tiempos hubiera facilitado que consiguieran una imagen o la mandaran a hacer o que era lo más normal. Pero bueno, no la tenían y lo que pasaba también es que todavía existía el miedo a las consecuencias de la guerra cristiana. Entonces, por eso no se había comisionado esa imagen. Y por lo tanto, esta devoción pues no prendió, ¿verdad?
El padre Julián Coyel, un claretino con iniciativa, decidió hacer algo al respecto y consiguió una imagen de San Judas Tadeo traída desde España, y el 30 de mayo de 1933 finalmente llegó al templo. Fue un fiestón, pero la buena racha duró poco, porque al año siguiente el gobierno decidió convertir ese templo en el archivo histórico militar, así que tuvieron que cerrarlo. La imagen no se quedó sin casa. Primero la mandaron a la parroquia del Purísimo Corazón de María en la Colonia del Valle, y luego en el 36 la llevaron a Puebla para seguir promoviendo la devoción. Entiendo que todo esto dentro de las mismas parroquias e iglesias de los claretinos. Después de esas vueltas, la imagen regresó a la Ciudad de México, como dice el Corsario, en el 55, ya al templo de San Hipólito y San Casiano. En ese lugar ya era muy distinto a como era el templo de Jesús María, porque no atendía a la élite, sino a los trabajadores, ¿no? ¿Eso en qué zona está de la Ciudad de México? Es cerca del centro. Okay. ¿Cómo se llama? Por la estación del Metro Hidalgo, junto a la Alameda Central, más o menos. Okay, perfecto. Yo trabajaba por ahí. Mira. Los claretianos ahí acompañaban dice Álvarez, acompañaban a limpiabotas, voceadores, obreros y a los alumnos sordos de la escuela Rosendo Olleta. Y en ese entorno, entre gente del pueblo, trabajadores y gente sencilla, donde la devoción a San Judas Tadeo encontró su lugar natural. Pero a mediados, ese es el lado de Ciudad de México, a mediados de los años 20, en Chicago había un sacerdote también claretiano llamado James Tort. En 1925, la ciudad de Chicago era una mezcla de migrantes con un buen porcentaje de inmigrantes católicos y un número cada vez mayor de mexicanos que habían cruzado la frontera buscando trabajo o escapando de la violencia postrevolucionaria. 2 años después, en el 27, el padre Tort funda la Sociedad de Ayuda Mexicana, que era una especie de refugio espiritual y comunitario para los paisanos que se sentían perdidos en un país extraño. En el 28, un año después, colocan la primera piedra de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que también fue un fiestón tremendo. Se calcula que asistieron unas 10,000 personas, entre polacos, irlandeses, alemanes y croatas, y obviamente mexicanos, ¿no? Era un símbolo de que los mexicanos en el exilio ya estaban echando raíces. Pero el momento clave vino después, en 1929, justo cuando la Gran Depresión golpea a Estados Unidos. En medio de esta crisis, el padre Tort organiza una novena, o sea, hay 2 novenas para San Judas Tadeo. Lo curioso acá también viene relacionado a la imagen, era que él ya tenía una imagen de San Judas Tadeo, pero nunca se le había organizado una novena. Esta imagen se le había regalado un minero chileno en una misión de Arizona. San Judas ya era conocido en algunos lugares de América Latina, sobre todo entre gente pobre o en situaciones complicadas. Gente pobre. Pues sí, güey. O sea, dice mi amigo personal Quique Vázquez, si es descriptivo, no es ofensivo. Así que un 28 de octubre, querido Corsario, de 1929, mientras todo el país se hundía en la miseria económica, más de 1,000 personas se reunieron en la inacabada parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Chicago para rezar y pedirle ayuda a San Judas Tadeo. Y desde ahí el culto empezó a florecer. Se convirtió en el santo de los migrantes, de las mujeres que enfrentaban dificultades, de los enfermos y de quienes ya no sabían a quién más acudir. Claro, las causas difíciles e imposibles. Ahí fue donde más empezó a levantar esta. Aquí está el mandilón para ustedes, decía. Sí. Para los primeros años de los 30, la devoción ya se había extendido por Estados Unidos, sobre todo entre los grupos marginados, y fue probablemente por el contacto entre los claretianos de allá y los de México que la devoción cruzó de nuevo la frontera. Entonces tenemos que regresar a lo que estaba pasando acá en México. Como habíamos dicho, acá la devoción era más para el sector fifí,
pero era mucho más pequeña. Entonces, tenemos que regresar a 1955 cuando llega al templo de San Hipólito. Allá un padre que se llamaba Antonio Vandrés fue quien realmente impulsó la devoción, y 3 años después, en el 58, la imagen se trasladó dentro del mismo templo a la Capilla de los Mártires Mexicanos. Entonces, como que del culto que iba recibiendo, los mismos claretianos la iban moviendo a lugares más importantes dentro del templo de San Hipólito. Claro. Y poco a poco, San Hipólito se fue convirtiendo en el corazón del culto. Y ahí es que cambia el perfil de los devotos, entre que ya estaba en una zona mucho más popular el templo y el contexto de los feligreses que adoraban a San Judas en Estados Unidos, empezó a cambiar su audiencia, digamos. Claro. Aquí hay que dar un salto a 1982, cuando la imagen de San Judas fue movida de la Capilla de los Mártires Mexicanos al altar principal del templo de San Hipólito. Le quitó la chamba a San Hipólito. O sea, ya era la estrella. Sí, o sea, el templo de San Hipólito tenía una imagen de San Hipólito en el altar principal y lo quitaron. Bueno, no sé si lo quitaron, pero ahí pusieron a San Judas. Y es lo que Álvarez describió como una segunda toma del templo. San Judas desplazó la imagen en origen. Mira, sí la desplazó de San Hipólito y se quedó con el centro del escenario. Pues claro, porque vendía más, güey. Claro. Ajá, la gente. No, es que seguramente la gente iba a. Porque tenían más devoción por Judas Tadeo, que debía estar en otro sector, ocupaban mucho ese sector y se debía generar alguna situación así, por la cual dijeron, bueno, por lógica tiene que estar en el lugar central. Es como los rockstars, güey. Si vendes más, pues ya te chingas al otro. Obvio. Acá en Querétaro está la eterna pelea entre la Virgen del Pueblito y la Virgen de Johnstown, güey. Porque la Virgen, yo me imaginé como una pelea de las luchas de WWE. Está bien cagado porque ahí te das cuenta cómo se inventan los pinches santos para poder sacar lana, güey. Porque la Virgen del Pueblito en Querétaro era la patrona de Querétaro. Es la patrona de Querétaro. Okay. Pero los que eran dueños de ese pinche lugar, los frailes o no sé qué eran, no quisieron compartir con los otros de la otra comunidad. Entonces, los otros güeyes hicieron la Virgen de Schoenstatt para quitarle audiencia. Y se llevaron audiencia para acá y siempre se están peleando. Entonces dicen que es la patrona uno y la patrona otro. ¿Cuáles son los de las crucecitas de espinas, güey? Esa es otra madre, güey. Pero no me acuerdo dónde está eso, güey. Hay que hacer el episodio de la Virgen de Schoenstatt. Tiene devoción en todos lados, en muchos lugares del mundo. ¿De Johnstown? No, de Johnstown. Es una palabra alemana. Schoenstatt. No la conozco. Schoenstatt. No. Sí. Ok. Sí, está en todos lados. Esperen un segundo, me perdí. Lo que explica la autora Álvarez es que la gente lo veía como un santo de los momentos difíciles, de las crisis, y pues en México tenemos muchas de esas, ¿verdad? 3 años después, en el 85, nos cae el terrible terremoto y se cae un montón de cosas, se muere un montón de gente, y en medio del caos, la pérdida y la incertidumbre, muchos encontraron consuelo en San Judas. Aunque el templo sufrió daños, la devoción no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. En el 89, un incendio provocado por la enorme cantidad de veladoras encendidas casi acaba con el templo. Y al año siguiente, en el 90, ya eran tantos los fieles que se necesitó instalar bocinas afuera para que todos pudieran escuchar la misa desde la calle. San Judas ya no era solo un santo, era una multitud, una presencia viva que se desbordaba de las paredes del templo. Con la llegada del año 2000, la devoción se transformó de nuevo cada 28 del mes. Ya se empezó esta tradición de esta peregrinación mensual. Es todos los meses la peregrinación a Judas. Es todos los meses. La más importante es la de octubre. O sea, yo que trabajaba ahí junto, sí, cada 28 veías gente llevando sus imágenes, pero los meses que no son octubre es mucho menor la cantidad de gente. Cuando es en octubre, hasta se ponen puestos afuera como estilo feria
que llegan cuadras y cuadras después, llegan hasta Eje Central, los puestos que ponen de comida, y ves gente con el atuendo de San Judas, que llevan a los hijos con el atuendo de San Judas en el metro. Es muy impresionante. Y pues sí, y hoy se habla incluso de una población sanjudera, de votos que vienen de sectores marginados, con mucha presencia indígena, gente que vive al día, jóvenes en busca de redención, e incluso personas al margen de la ley. Hasta aquí mi reporte. Ah, no, ¿verdad? Eso de los martes y viernes, a las 12 del mediodía en el canal de Herejes, el podcast. Y para los que dicen, ¿por qué no está el Corsario? Este episodio no me gustó. No es Herejes, dice hasta aquí mi reporte. Tiene una presentación en la que un tipo dice papoteate. Claramente no es Herejes. Entonces, que nosotros, ¿qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos que estuviera el Corsario? Claro, nos encantaría que el Corsario estuviera hasta aquí mi reporte, pero bueno, todo no se puede. Tenemos al Corsario menos gay, que es Pedro Luis, en reemplazo. Sí. Yo tengo un proyecto, yo tengo una produciendo en vivo. Yo espero algún día que cuando crezcamos más, que haya un hasta aquí mi reporte vespertino con el Corsario. Estaría bueno. Podría ser. Pero bueno. Entonces, ¿cómo ven? Pues mira, yo veo bien. ¿Tú? No, vivo muy bien. Eres un y un dato más, güey, del culto en México. A ver. Sí, lo de las reliquias, güey, vinieron en 2024. Claro, dieron una gira y en 2025 se fueron a Roma, ¿no? Sí, pero hasta tenían su página de internet y todavía la puedes ver, güey. Que la reliquia era un brazo, San Judas, reliquiasanjudas.mx, güey. Todavía la puedes ver. Verga, güey. En chunchos.mx puso usted. No. Lo que entiendo es que vinieron desde la Basílica de San Pedro y sí estuvieron en un montón de lugares, pero yo no encontré como la historia oficial de cómo se obtuvieron o sea, estuve buscándole y no, nada. Se supone que la reliquia era un trozo del brazo del apóstol. Ok. Y sí, estuvo en la catedral en 2024, luego inició una peregrinación por el país y regresó a... Creo que hasta la llevaron a penales, ¿no? Sí, anduvo por chingo de lado. ¿Y quién ganó? No sé, en el último minuto ya no supe. Okay. Pero ya regresaron a Ciudad de México en 2025 antes de volver a Roma y además de las reliquias también dejaron, o existe una imagen permanente de San Judas Tadeo en esa catedral y el templo, obviamente, de San Hipólito, como dijo Roberto. Muy bien. Ahora, yo les voy a platicar un poquito de lo que ha influido en la sociedad mexicana este tipo de creencia, porque me parece que es importante tocar este tema. La devoción a San Judas Tadeo ofrece de alguna manera a muchas personas este refugio espiritual en momentos de desesperación del que tanto hemos hablado en Herejes y bueno, creo que lo materializa muy bien toda esta figura, esta representación, porque parece que repetitivo, representa la posibilidad de que lo imposible se haga posible, brindando consuelo a quienes enfrentan enfermedades graves, problemas económicos, situaciones familiares complicadas, algo que en México casi no pasa, pero bueno, esta creencia fomenta un sentido de comunidad, y ya que hay miles de personas que se reúnen cada 28 de octubre para compartir su fe y esperanza, y sabemos lo importante que es para mucha gente ser parte de una comunidad así. Además, esta devoción a San Judas Tadeo ha servido como medio para sectores marginados de la sociedad que encuentran una voz y un espacio de expresión. En muchos casos, la iglesia ha sido un lugar de acogida para aquellos que se sienten excluidos de otras esferas sociales. Con Marcial Maciel fue de mucha acogida, ¿no? Sí. Mucha. Bueno, y con el sacerdote en Perú que tenía 17 novias también, ¿eh? Sí. Acogieron bastante. Hay muchos de esos. Sin embargo, hay que decirlo también que la devoción a San Judas Tadeo ha sido objeto de críticas.
Algunas hay mucho estigma, ¿no? Sí. Algunos consideran que esta creencia puede fomentar una dependencia excesiva de lo sobrenatural en lugar de incentivar la acción personal y la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas. Esta dependencia puede llevar a una pasividad social que impide el desarrollo de una conciencia crítica y a la participación activa en la mejora de las condiciones de vida. Además, la asociación de San Judas Tadeo con causas desesperadas ha llevado a que su figura sea estigmatizada en ciertos sectores de la sociedad. Comentarios que se han dado mucho, incluso cuando llegamos a hablar, no sé si se acuerdan, de otros santos que ya hemos tocado el tema, pues se sugiere que su devoción es más común. Cuando hablamos, ya me acordé de Malverde, ¿se acuerdan? Malverde. Sí, sugiere que su devoción es más común entre personas de estratos sociales bajos o incluso bueno, como cuando hablamos del Gauchito Gil y la del Gauchito Gil también, o incluso vinculadas a actividades ilícitas, lo que puede contribuir a la marginación de quienes lo veneran. A ver, la creencia en San Judas Tadeo también moldea el comportamiento social de diversas maneras. Por un lado, promueve valores como la solidaridad, la esperanza y la perseverancia. Las peregrinaciones y celebraciones en su honor son manifestaciones de alguna manera de unidad y fe colectiva, pero por otro lado, pueden inducir a una resignación ante las adversidades al creer que la solución a los problemas depende únicamente de la intervención divina, sin reconocer obviamente la necesidad de acción humana y estructural. Ahora, lo interesante aquí es que existen diversos estudios revisados por pares que han explorado cómo las creencias supersticiosas pueden influir en el comportamiento humano, sugiriendo que en algunos casos estas creencias pueden fomentar una dependencia excesiva de lo sobrenatural en lugar de incentivar esta acción personal de la que estamos hablando y la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas. Entonces, bueno, una de ellas que encontré es un estudio desarrollado por British Psychology Society, que encontró que las creencias supersticiosas estaban asociadas con un locus del control externo, es decir, la creencia de que los eventos de la vida están determinados por fuerzas externas o el destino. Esta perspectiva puede llevar a una menor iniciativa personal para abordar los problemas, ya que se percibe que las soluciones dependen de factores fuera del control individual. También investigaciones publicadas por esta misma sociedad revelaron que las personas con creencias supersticiosas tienden a experimentar una ilusión de control, es decir, la percepción de que pueden influir en eventos aleatorios mediante acciones específicas. Y esta ilusión puede llevar a la adopción de comportamientos supersticiosos como estrategias para enfrentar la incertidumbre en lugar de buscar otra vez soluciones prácticas basadas en evidencia. Por otro lado, hay un estudio de PubMed que sugirió que la persistencia de supersticiones en la era moderna podría justificarse al considerarlas un subproducto de la capacidad del cerebro para detectar asociaciones y establecer relaciones causa-efecto. Esta tendencia cognitiva puede llevar a la adopción de creencias supersticiosas como mecanismos de afrontamiento, en lugar de fomentar la acción efectiva frente a los problemas. Estos estudios sugieren que, en ciertos contextos, las creencias supersticiosas pueden desempeñar un papel en la evitación de la responsabilidad personal y en la adopción de soluciones no basadas en evidencia. Sin embargo, es importante reconocer también que para algunas personas pues no tienen otra opción, desgraciadamente, y sí, más en un país como México, ¿no? Sí, creo que, o sea, para mucha de la gente que tiene la creencia o esta devoción a San Judas, pues es porque no tiene de otra, ¿no? Porque, o sea, ceden ante esta ilusión de control porque es mucho mejor que la realidad, ¿no? Pues que está apretando
la mano del capitalismo rampante, de la delincuencia y, o sea, te están dando por todos lados. Entonces, mínimo tener algo que te dé algo de consuelo, pues no sé, creo que. Perdón, a mí lo que no lo comparto, pero empatizo. No Sí. es exclusivo de los devotos de Judas Tadeo ni de No, determinados. para nada, no. Estamos hablando de todas las gente- supersticiones, güey. Sí, por eso. ¿Cuánta gente que incluso deja la religión empieza a creer en Y termina cosas, en el tarot y así. no sé, o en pseudociencias o en cualquier cosa que se puedan aferrar para intentar explicar o hacer más fácil la realidad del entorno que los vuelve indefensos, ¿no? Digamos, en un punto. Sí. Lo que sí Está creo es que hay buenísimo una... lo que explica Ale, está buenísimo porque lo saca de los que están desposeídos, lo ilegal, o sea, es mucho más amplio el espectro. Sí, es mucho más Sí, amplio. sí, justo. A mí me llama la atención que hay una línea muy, muy delgada, no muy delgada, sino muy que va a la par de que entre más necesidades sociales existan en una sociedad, más figuras de este tipo se dan, güey. Olvidar, Sí. por supuesto. Sí, ¿no? Sí. O sea, la devoción a San Judas Tadeo. Por algo sí la es- India tiene cientos de dioses, ¿no? O sea, Y sí, güey. Sí, tienen uno para cada cosa. Claro, güey. Sí, Pero, sí, pero es que Latinoamérica también tiene cientos de dioses llamados santos, güey. O sea, claro. la devoción a San Judas Tadeo, en México al menos, es un fenómeno bastante complejo que refleja las tensiones entre la fe religiosa, las realidades sociales y también las dinámicas culturales. Pues que si bien ofrece este consuelo del que estamos hablando y la esperanza para muchas personas, también plantea desafíos en términos de dependencia y estigmatización. Me parece que sí es esencial abordar esta devoción del pueblo con una perspectiva crítica, reconociendo tanto los aspectos positivos y negativos de los que estamos hablando, para poder comprender de alguna manera el verdadero impacto que existe en la sociedad de nuestro país o en los símiles de otras sociedades latinoamericanas. Totalmente. Sí. ¿Sabes qué también? O sea, algo que noto mucho y que creo que es el éxito de la religión católica. Está bien cabrón como, o sea, siento que es como es una religión muy, construye tu propio paquete, ¿no? Construye tu combo. Sí. Donde, tienes causa desesperada. Bueno, pues tenemos eres médico, tenemos Claro. otro santo. Sí, tal cual. Y entonces tienen algo para todos y donde muchas veces las creencias de los mismos católicos no coinciden. Por ejemplo, la gente que es devota de la Virgen y la gente que es devota de la Santa Muerte también, que la metieron ahí como... Sí, que no tiene como nada cuando que tenías ver, tus güey. Legos y les metías... Como cuando tenías tus Legos y les metías un Megablox así a la de agüero. O sea, y los otros no los sacan o no los ven como algún tipo de herejes, porque al final es como parte de lo mismo y no sé, se me hace muy interesante. Sí. Sí, también fue esa necesidad de la Iglesia Católica de decir, vos también vení para acá, ¿no? ¿Tenés tal problema? Sí. Tengo justo un santo para vos, ¿no? Es como no dejar afuera nada, no... porque recordemos, y lo hemos hablado, como los santos, cuando hicimos los episodios de la historia de los santos, como la Iglesia ha sido profundamente clasista y en general le ha interesado mucho más que se acerquen la gente de dinero, los ricos, Claro. que los desposeídos, ¿no? Pero, aún así, no deja de tener estos santos que la propia Iglesia se encarga, porque no seamos inocentes, desde la propia Iglesia nace también esta idea de hacer que un santo sea el que es el de la delincuencia o el que es el de... porque impulsan Está esto. planificado, güey. Exacto. Entonces es como... ¿cómo se llaman los dueños de Zara que tienen tantas marcas? Es como tengo para todos, ¿no? Tengo para lo que quieran. Les está faltando tener para todas las nuevas realidades, pero seguro que se van a ir adaptando a eso conforme pasa el tiempo para no perder vigencia, ¿no? Sí, la diversificación del mercado para ellos lo estamos viendo ahorita con la comunidad LGBT, ¿no? Sí. Un dato que no dimos y que me correspondía a mí, perdón, antes de seguir, el 28 de octubre es el día de Judas Tadeo, porque es supuestamente el día en el que a él y a Simón los asesinaron en Turquía
en esa historia que contaba en la que fueron torturados mientras estaban difundiendo la palabra, ¿no? Ah, sí, porque es un mártir, ¿no? Sí, tiene razón. Sí, exactamente, es un mártir. Sí. Exactamente. Sí. Muy bien. ¿Qué decías, Bobby? Te interrumpí. Que ya se me olvidó ya. La verga, güey. Ni modo, así es la vida. Bueno, ¿tenemos algo más? No, yo no. Creo que no. ¿Hay alguna especie de, les pregunto a ustedes, si ustedes ven que alguien tiene una estampita, por ejemplo, pegada en el coche de Judas Tadeo, ¿se les viene un pensamiento inmediatamente al respecto? No necesariamente. Sí. No, si no lo tienen como, tatuado, o sea, tienen... No si como el de la tatuado, Santa Muerte, por ejemplo. Ese sí. Ok. O de O Malverde. Malverde, o sea, no, Claro. no es tan obvio. No, porque que... abarca mucho. San Judas Tadeo abarca mucho, güey. O sea, puede ser un vato en bicicleta con la estatua en el lomo, embarrándose atrás de un carro, o puede ser una señora rezando un rosario. O sea, sí, o sea, es muy grande el culto como para, ¿cómo se llama? Interpretar solo la imagen. Sí, es muy difícil, güey. Clarísimo. Sí, no está tan fácil. Pero... ¿Sabes qué? Creo que Bobby, lo que es más... como la Virgen de Guadalupe, güey. Es de ese estilo. Que Ándale, abarca un sí, chingo, sí, güey. Un chingo. Sí, abarca muchísimo. Creo que lo que más hacemos es como evaluar, ¿no? Todos los factores, ¿no? Así de, en esa motoneta van 2. La visera de sus gorras está plana, ¿no? Traen así como una de esas bolsitas que se ponen. Y además, un tatuaje de San Juditas. No. Y si a eso le agregas que tenga la rajemos, mano así, diría mi amiga. que tenga la mano así. Viviana. Raje. Sí, rajemos. Ahí es cuando tienes que rajar. No sé si resuelvo tu duda. No, sí, me quedó claro. Sí, si ves todo ese combo acá en Buenos Aires y una estampita o un dibujo en la moto esa que estás describiendo del Gauchito Gil, va a pasar lo mismo, pero porque es el combo de todo eso, ¿no? Sí, coincido. Entiendo. Es eso, es justamente eso. Estaría buenísimo un team-up, ¿no? De Judas Tadeo, el Gauchito Gil, como una especie de Marvel Avengers. Con una especie de Catriel y Paco Amoroso, dices. No, sería genial. Genial. No, yo creo que no. No mames. Mejor nadota. Mejor gran nadota, episodio. Habíamos tardado mucho en hablar de Judas Tadeo, así que qué bueno que lo hicimos. Muy buen episodio. Como los buenos contenidos que tenemos subidos en Patreon, una cantidad enorme, gigantesca, pre-shows. Hoy hablamos de chismes, pero no de que contamos chismes, sino de cómo funcionan los chismes. Aparte contamos algunos que estuvieron jugosos. No estuvimos así que digas muy científicos, tampoco prometas de más. No. Hemos subido varias. Siento que estás prometiendo mucho. Bueno, qué sé yo, como para... Quiero apelar, yo soy como la Iglesia Católica, quiero apelar al que le gusta el chisme y al que le gusta el análisis sociológico, exactamente. Los dos se pueden suscribir. Y recuerden que se viene el Club de Lectura y que ya está subido el primero. ¿Qué más, Corsaria? Pues ya saben que pueden ir por sus productos a chunchos.mx de Herejes el Podcast, donde encontrarán gorras, playeras, sudaderas, bolsas y todo lo relacionado a su podcast de cabecera. Excelente. Sí, vayan. Excelente. ¿Vos, Bobby, algo? No, voy a tener unas fechas pronto, pero todavía no me dan la fecha ¿El lugar? exacta. Entonces, ¿tenés el lugar o tampoco? No, todavía no, porque tal que se cae y quedo como estúpida. No, espérate. Pero Ciudad de México. Sí, Ciudad de México, en Ciudad de México. Sí. Ahorita no me han invitado a otro estado, pero ya saben que a mí me gusta mucho visitar, que sí, a mi caja popular y así. Entonces, pronto. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces yo soy Vasco.hereje, Corsario.hereje, Bobby.hereje. Recuerden que tenemos también hasta aquí mi reporte los martes y viernes, como les contábamos. Recuerden que están los 8MKM, que ahora vuelven en octubre, una historia de México, una historia de Argentina. Recuerden que está toda la música del Corsario en Spotify. Recuerden que está el contenido de Bobby en el canal de Bobby. Recuerden que están los... ¿Cuándo vuelve tu contenido Café con Tachas, Corsario? ¿Hay alguna perspectiva de retorno o no? La gente lo pide. Todavía no, güey. No, está muy atorado en eso, güey. Bueno, en algún momento esperemos que vuelva, aunque sea un especial anual que hagas. Uno. Puede ser. Sí, a ver cómo va Sí. Invítame, Corsario. Yo voy a echar chisme. Vamos.
Ah, estaría bueno. ¿Por qué no haces un café con tachas con nosotros dos? Puede ser. Estaría Sí mal, estaría bonito. No estaría No mal. estaría mal, boludo. No estaría Dale. mal. Y lo subimos en el horario de herejes y nos ahorramos un episodio. Sí. Idiota, güey. Herejes con tachas. Mira, produciendo en vivo. Herejes con tachas se llama. Y hablamos de salud mental. No está mal, boludo. Ya vámonos a la chingada, güey. La invitamos a Vania y hablamos de salud mental. Mira, ya te resolví todo. Vania es buena para las cosas de TDA, lo que sea de cada quien. Mira, pidan en los comentarios. Si tenemos 100 comentarios pidiendo ese episodio, lo hacemos. 100 tiene que haber. Y el episodio también. Sí, exacto. Sí, el episodio también. Bueno, haz lo tuyo, Bobby. Bueno, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast. Vámonos. Vámonos.